saludarlos nuevamente en esta mañana. Damos gracias a Dios por la oportunidad de compartir este tiempo juntos y quiero invitarlos a que podamos abrir nuestras Biblias en Salmos capítulo 115. Y vamos a leer juntos en esta mañana la palabra de Dios. Salmos 115. Y voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice: no a nosotros, oh Señor, no a nosotros, sino a tu nombre le corresponde toda la gloria, por tu amor inagotable y tu fidelidad. ¿Por qué dejar que las naciones digan dónde está el Dios de Israel? Nuestro Dios está en los cielos y hace lo que le place. Los ídolos de ellos no son más que objetos de plata y oro, manos humanas les dieron forma. Tienen boca pero no pueden hablar, tienen ojos pero no pueden ver, tienen oídos pero no pueden oír, y tienen nariz pero no pueden oler. Tienen manos pero no pueden sentir, tienen pies pero no pueden caminar, y tienen garganta pero no pueden emitir sonidos. Y los que hacen ídolos son iguales a ellos, como también todos los que confían en ellos. Oh Israel, confía en el Señor, Él es tu ayudador y tu escudo. Oh sacerdotes, descendientes de Aarón, confíen en el Señor, Él es su ayudador y su escudo. Todos los que temen al Señor, confíen en el Señor, Él es su ayudador y su escudo. El Señor se acuerda de nosotros y nos bendecirá. Bendecirá al pueblo de Israel y bendecirá a los sacerdotes, los descendientes de Aarón. Bendecirá a los que temen al Señor, tanto a los grandes como a los humildes. Que el Señor los bendiga ricamente, tanto a ustedes como a sus hijos. Que sean bendecidos por el Señor, quien hizo los cielos y la tierra. Los cielos pertenecen al Señor, pero Él ha dado la tierra a toda la humanidad. Los muertos no pueden cantar alabanzas al Señor porque han entrado en el silencio de la tumba, pero nosotros podemos alabar al Señor ahora y para siempre. Alabado sea el Señor. Y este salmo es maravilloso porque el salmista expresa varias cosas importantes acerca de la grandeza de Dios, acerca de su gloria. Tiene que ver también con lo que vamos a estudiar el día de hoy y es la soberanía de Dios. Él tiene el control sobre su creación e interfiere según su voluntad en todos los planes y en toda su creación. Por eso dice en el versículo 1, no a nosotros, oh Señor, no a nosotros, sino a tu nombre le corresponde toda la gloria por tu amor inagotable y tu fidelidad. Y el versículo 3 dice, nuestro Dios está en los cielos y hace lo que le place. Él es un Dios soberano, Él es un Dios que tiene el control, que tiene el dominio sobre su creación y nosotros somos sus criaturas. Parte de eso vamos a estudiarlo hoy, pero ¿por qué no oramos? Dándole gracias a Dios por esta palabra. Y también estemos atentos a lo que Él quiere hablarnos hoy. Señor, te damos gracias en esta mañana porque tú has venido, Señor, a esta tierra hace 2000 años, Señor, para morir por nosotros en la cruz. Nos mostraste a través de tu Hijo tu misericordia y tu fidelidad, Señor. Gracias por las palabras del salmista también que nos hablan de un Dios que merece recibir la gloria. Gracias porque tú eres bueno, Señor, y tus misericordias nunca terminan. Aún en tiempos de crisis, tú muestras tu misericordia, Señor. Por eso te adoramos y te bendecimos. Gracias por cada una de las familias que están allí conectadas en esta mañana, Señor, que están acompañándonos en este tiempo. Bendícelos, Señor. Que tu presencia pueda estar en medio de ellos, Señor. Que tú nos puedas ayudar a crecer, a madurar, Señor, durante esta crisis que estamos viviendo a nivel mundial, Señor. Que podamos atender tu voz, Señor, y que podamos ser como aquellos, Señor, que están atentos a lo que tú estás haciendo en este tiempo, Señor. Bendice también nuestros niños allí donde están, Señor. Acompáñales, enséñales, ayúdales también, Señor, a crecer en su relación contigo en medio de este tiempo de crisis, Padre. Pero también pedimos, Señor, y rogamos que coloques en nuestro corazón cada día entregar esas ofrendas de tiempo, de recursos, Señor,
a aquellos que lo necesitan, empezando por nuestra familia, porque en este tiempo nos has llamado a estar en familia, Dios, y queremos hacerlo, Señor, obedecerte y someternos a ti. Te damos gracias en esta mañana, Señor, en el nombre de Jesús. Bendecimos tu nombre y queremos exaltar juntos el nombre del Señor. ¿Quién sino el Señor las estrellas creó y su luz limitó? ¿Quién sino el Señor sol y luna formó, movimiento les dio? ¿Quién sino el Señor hace la lluvia venir, truenos rugir? Tus obras grandes son, Dios poderoso, tú gobiernas la creación. Con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación. Llenas todo tu Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios. ¿Quién sino el Señor ha pensado en el plan para el hombre salvar? ¿Quién sino el Señor limpiará al pecador con su sangre y amor? ¿Quién sino el Señor puede dar vida y salvar por una cruz? Tus planes grandes son, Dios poderoso, tú gobiernas la creación. Con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación. Llenas todo tu Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios. Todas las cosas vienen de ti y por ti, oh gran yo soy. Todo es tuyo y para ti, oh Señor, oh gran yo soy. Dios, Dios poderoso, tú gobiernas la creación. Con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación. Llenas todo tu Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios. Por siempre y siempre, oh Dios.
En la tierra habrá conocimiento de la gloria del Señor, como las aguas cubren el mar. En la tierra habrá conocimiento de la gloria del Señor, como las aguas cubren el mar. Ven, proclámalo entre las naciones y dad a conocer de su reino. Su pueblo sin temor su nombre exaltará, y la gloria del Señor descenderá. En la tierra habrá conocimiento de la gloria del Señor, como las aguas cubren el mar. En la tierra habrá conocimiento de la gloria del Señor, como las aguas cubren el mar. Ven, proclámalo entre las naciones y dad a conocer de su reino. Su pueblo sin temor su nombre exaltará, y la gloria del Señor descenderá. En la tierra habrá conocimiento de la gloria del Señor, como las aguas cubren el mar. En la tierra habrá conocimiento de la gloria del Señor, como las aguas cubren el mar. Del Señor, como las aguas cubren el mar. Del Señor, como las aguas cubren el mar. Exáltate, oh gran Cordero, tú vives hoy y vivirás. Corónate con mi alabanza. Tu nombre es el vencedor. Exáltate, oh gran Cordero, tú vives hoy y vivirás. Corónate con mi alabanza. Tu nombre es el vencedor. Tu nombre es el vencedor. Tu nombre es el vencedor. Amén. 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 Dios les bendiga. Saludamos a todos los que recién se están conectando en esta mañana y damos gracias a Dios por poder compartir este tiempo juntos alrededor de su palabra. Queremos entonces iniciar este tiempo en el que vamos a concluir nuestro estudio del libro del profeta Habacuc. Amén. Entonces los invito a que podamos alistarnos para abrir nuestras Biblias al final del Antiguo Testamento en Habacuc. Y vamos a hacer un resumen, vamos a hacer una conclusión también hoy acerca de lo que el Señor estuvo hablando a nosotros en Habacuc durante estas semanas. Así que, ¿por qué no oramos para pedirle al Señor que sea Él guiándonos en este tiempo alrededor de su palabra
Recordemos que la revelación ya está escrita, ya está completa. No hay una nueva revelación para nosotros hoy, pero sí podemos orar al Señor que nos ilumine para entender la revelación. Amén. Señor, te damos muchas gracias en este día por permitirnos acercarnos a tu palabra una vez más, Señor. Gracias porque tenemos a tu Espíritu Santo que nos guía, que nos ilumina, que nos enseña, Señor. Gracias, Señor, porque tu palabra es viva, Señor. Es vigente aún hoy, Señor, después de haber sido escrita hace tantos años. Aún hoy habla a nuestro corazón porque es viva, como dice ella misma, Señor. Penetra hasta lo más profundo de nuestro ser, Señor. Te pedimos, por favor, que hoy la semilla de tu palabra sea sembrada en nuestros corazones, Señor, y que pueda dar fruto, Padre. Que no se quede solamente en palabras hoy, Señor, y que pensemos en nuestro corazón, qué bonito mensaje, Señor, sino que podamos, Señor, poderlo poner en práctica en nuestras vidas, Señor. Enséñanos a vivir conforme a tu palabra cada día. Ayúdanos, Señor, por tu Espíritu Santo, danos la capacidad, Señor, de ponerla en práctica. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y si ya estamos entonces listos ahí en Habacuc, vamos entonces a concluir esta serie, queridos, de 3 mensajes en los cuales estuvimos estudiando el libro de Habacuc y reflexionando alrededor de la pregunta ¿por qué permite Dios el sufrimiento? Hay 4 razones, hay 4 cosas que encontramos estudiando este libro de Habacuc acerca de esta pregunta ¿por qué permite Dios el sufrimiento? Pero hagamos un bosquejo general y a manera de conclusión de este estudio del profeta Habacuc. Decíamos hace algunos domingos que Habacuc fue un profeta que encontramos en el Antiguo Testamento, finalizando el Antiguo Testamento. Recordemos quién era un profeta. Un profeta era un hombre o eran hombres que Dios usaba en el pasado para comunicar su voluntad al pueblo. Hoy en día tenemos la palabra profética más segura, que es la Escritura. Este profeta Habacuc, algunos comentaristas y autores dicen que era de la tribu de Leví. Los de la tribu de Leví en ese momento eran los encargados de toda la parte musical en el templo y en el pueblo. Ellos eran encargados de dirigir la adoración. Por eso acá en el capítulo 3 vamos a encontrar una relación de Habacuc que muy seguramente era de la tribu de Leví con los instrumentos de cuerda. Esta oración final de Habacuc en el capítulo 3 de oración y alabanza al Señor. Como dijimos, está al final del Antiguo Testamento, fue escrito entre el 612 y el 589 a.C. Esta fue una profecía que fue escrita entre el reinado de Joacim y Joacás en el reino del sur, Judá. En este punto estamos a 4 años aproximadamente de la invasión de Babilonia a Judá. Era una época de mucha idolatría y panteísmo en medio del pueblo de Dios. Ahora, ¿cuál es el propósito de la profecía de Habacuc? Que ya lo hemos dicho anteriormente, demostrar que Dios es soberano, es decir, está al control de todas las cosas, aun cuando el mal parece estar triunfando. Como un todo, el libro de Habacuc contesta a la pregunta, a una posible contradicción en el carácter de Dios. Si Dios es bueno, ¿por qué permite el mal? Esto es lo que abarca como un todo el libro de Habacuc. Y está dividido en 3 partes. De hecho, son 3 capítulos. El primero es una pregunta del profeta. Él dice, ¿por qué Dios no hace nada con la maldad en medio de su pueblo? La segunda parte es ¿por qué Dios va a permitir que una nación más pagana que Judá, Babilonia, invada el pueblo de Dios? Y la tercera parte, que es lo que hoy vamos a estudiar, es una oración de confianza y adoración al Señor. Es un entendimiento de que Dios está al control de todas las cosas. Ahora, hay una pregunta principal alrededor de la cual estuvimos estudiando el libro del profeta Habacuc y es ¿por qué Dios permite el sufrimiento? ¿Por qué lo permitió en esa época, pero también por qué lo permite hoy en día? Y abordamos en ese entonces 3 cosas y hoy vamos a ver la cuarta en el capítulo 3 de Habacuc. La primera, queridos, de por qué Dios permite el sufrimiento es Dios es soberano sobre su creación. Él es el dueño de todo lo que existe, absolutamente de todo. Él lo creó, todo lo que nos rodea, Él lo creó.
Vimos también que en Romanos capítulo 9 hay una declaración de Pablo muy importante y es: ¿quiénes somos nosotros para discutir o para contender con Dios? Por eso decíamos, si nos acercamos al Señor a preguntarle por qué permites el sufrimiento, primero hay una cuestión de actitud. Necesitamos entender que Él es creador y nosotros somos criaturas. Ahí mismo Pablo en Romanos 9 dice: ¿dirá el vaso de barro al alfarero, ¿por qué me has hecho así? Es decir, Él es el alfarero, nosotros somos el barro. Vamos a preguntarnos por qué nos moldea o por qué nos hace pasar por muchos momentos de prueba y sufrimiento. Estuvimos también mirando a Job, un hombre que encontramos también en el Antiguo Testamento, y Job era un hombre justo. Y a pesar de eso, Dios permitió que sufriera para revelarle su soberanía. En Job capítulo 38, Dios le responde a Job, después de toda digamos, como la queja de Job. Dios le dice: ¿dónde estabas tú cuando yo fundé la tierra? ¿Quién eres tú para venir a preguntarme a mí, al Dios de los cielos, al Creador, qué es lo que estoy haciendo? Pues finalmente Job conoció verdaderamente a Dios. Job pasó por una prueba de fe y finalmente podemos ver que él se acercó humildemente y entendió que Dios tiene el control de todo. Así que esta primera razón por la cual Dios permite el sufrimiento es que Él es soberano sobre su creación. Y así como lo acabamos de leer en Salmos 115, Él es Dios, Él hace lo que a Él le place. Segundo, otra cosa que vimos, el sufrimiento es consecuencia del pecado del hombre. Recordemos Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17. Dios le dice a Adán y Eva en huerto de Edén: no coman del árbol que yo les estoy diciendo que no coman, porque el día que lo hagan van a morir. Y ellos lo hicieron, ellos tomaron esa decisión. Pues a partir de ahí y hasta nosotros hoy en día sufrimos las consecuencias del pecado. Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es la muerte, es decir, la separación de Dios. Y estamos en un mundo que desde lo ocurrido en Edén decidió darle la espalda a Dios, y desafortunadamente nos rodean las consecuencias de las malas decisiones que tomamos como raza humana. Y eso dijimos en ese entonces, eso no tiene nada que ver con Dios. Si yo voy y meto la mano al fuego, me voy a quemar, y Dios no es el culpable de esto. Y por eso muchas veces sufrimos por las consecuencias de nuestras propias decisiones. Tercero, que fue lo que vimos para el pueblo de Judá aquí en el libro de Habacuc: Dios permite el sufrimiento porque necesita disciplinarnos. Recordemos Hebreos 12:6, donde dice que el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Este es el caso de Judá en la profecía de Habacuc, que es lo que hemos venido estudiando. Dios tenía que disciplinar su pueblo porque iban rumbo a la perdición. Era, como dijimos, un tiempo de idolatría, de panteísmo, y Dios permitió que Babilonia invadiera a Judá porque necesitaba corregirlos por su pecado. También dijimos algo muy interesante, y es que la disciplina de un padre hacia su hijo es una muestra de amor. Tú como padre, cuando tu hijo necesita ser corregido, merece una corrección, tú tienes que dársela, no la puedes detener, porque si no se la das, eso quiere decir que no lo amas. Pero si tú lo amas, lo vas a hacer caer en cuenta de su error y lo vas a disciplinar, porque la disciplina, según la Escritura, es una muestra de amor de un padre hacia sus hijos. Y por último, ¿qué es lo que hoy vamos a entrar a ver? Dios permite el sufrimiento porque quiere probar nuestra fe. Y pues realmente, analizando el tercer capítulo de Habacuc, nos dábamos cuenta que este es el caso de Habacuc. En medio de esa idolatría, en medio del panteísmo, en medio de todo lo que estaban viviendo en esa época, Habacuc era un hombre justo, así como Job. Pero siendo un hombre justo, tuvo que sufrir toda esta invasión, todo este juicio de Dios para Judá. Entonces, el caso de Habacuc es que Dios estaba probando su fe y Habacuc pasó la prueba finalmente de fe. Así que lo que vamos a ver hoy, queridos, es una oración de confianza del profeta Habacuc en medio de la prueba. Así que abramos nuestras Biblias en Habacuc capítulo 1 y capítulo 3, y vamos a leer juntos desde el capítulo 3 estos 19 versículos.
Dice la versión Reina Valera. Oración de Habacuc. Oración del profeta Habacuc sobre Sigionot. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos hazla conocer. En la ira acuérdate de la misericordia. Dios vendrá de Temán y el Santo desde el monte de Parán. Su gloria cubrió los cielos, y la tierra se llenó de su alabanza. Y el resplandor fue como la luz. Rayos brillantes salían de su mano, y allí estaba escondido su poder. Delante de su rostro iba mortandad, y a sus pies salían carbones encendidos. Se levantó y midió la tierra, miró e hizo temblar las gentes. Los montes antiguos fueron desmenuzados, los collados antiguos se humillaron, sus caminos son eternos. Versículo 7. He visto las tiendas de Cusán en aflicción, las tiendas de la tierra de Madián temblaron. ¿Te airaste, oh Jehová, contra los ríos? ¿Contra los ríos te airaste? ¿Fue tu ira contra el mar cuando montaste en tus caballos y en tus carros de victoria? Se descubrió enteramente tu arco. Los juramentos a las tribus fueron palabra segura. Hendiste la tierra con ríos. Te vieron y tuvieron temor los montes. Pasó la inundación de las aguas. El abismo dio su voz. A lo alto alzó sus manos. Versículo 11. El sol y la luna se pararon en su lugar. A la luz de tus saetas anduvieron, y al resplandor de tu fulgente lanza. Con ira hollaste la tierra, con furor trillaste las naciones. Saliste para socorrer a tu pueblo, para socorrer a tu ungido. Traspasaste la cabeza de la casa del impío, descubriendo el cimiento hasta la roca. Horadaste con sus propios dardos las cabezas de sus guerreros, que como tempestad acometieron para dispersarme, cuyo regocijo era como para devorar al pobre encubiertamente. Caminaste en el mar con tus caballos, sobre la mole de las grandes aguas. Oí y se conmovieron mis entrañas, a la voz temblaron mis labios. Pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. Al jefe de los cantores sobre mis instrumentos de cuerdas. Esta era una de las cosas que estábamos diciendo ahora, y es que posiblemente por ser de la tribu de Leví, Habacuc era parte de la adoración en medio del pueblo, ¿no? Y bueno, él ahí nos muestra, y en varias versiones, tanto en la Nueva Traducción Viviente como en la Reina Valera, hay diferentes referencias acerca de palabras hebreas que tienen que ver con la adoración y cómo esta oración de alabanza iba acompañada de instrumentos de cuerda. Así que si ustedes ven en sus Biblias, hay una primera parte, una palabra ahí al principio, ¿nos recuerdas por favor lo que dice? Dice oración del profeta Habacuc sobre Sigionot. Ok, Sigionot, estuvimos estudiando un poco acerca de todas estas palabras hebreas en cuanto a la adoración, y Sigionot específicamente es una frase musical, es un arreglo que se le hace a los poemas cuando se va a adorar. Tiene una raíz arábiga y acompañaba generalmente, este Sigionot acompañaba generalmente oraciones de confianza, que es lo que vemos acá del profeta Habacuc. Oraciones de confianza en el Señor y también de alabanza por la liberación del pueblo. Finalmente, lo que podemos decir es que Sigionot nos indica que es una oración en forma de canción, es decir, es un canto. Un canto como los salmos, por ejemplo. Si vemos ahí finalizando el versículo 3, o más bien a mediados del versículo 3, en una esquinita pueden ver después de que dice, y el santo desde el monte de Parán, dice Selah. Era un silencio que también se utilizaba en los salmos, que también eran himnos o cánticos que se entonaban
que entonaba el pueblo de Israel. Y que era parte de sus estructuras musicales. Correcto. Ese Selah era parte de sus estructuras musicales en medio de los poemas y las canciones que cantaban. Ok, retomemos un poco lo que hemos visto de Habacuc hasta el momento. Ya dijimos que Habacuc está dividido en tres partes. Este profeta en medio del pueblo de Judá, donde también estaba Daniel en ese tiempo, si recordamos el profeta Daniel. Este profeta Habacuc en la primera parte del libro tenía una preocupación y le preguntaba al Señor, Señor, ¿por qué permites el sufrimiento en medio de tu pueblo? ¿Por qué la iniquidad, ¿no? La injusticia también? ¿Por qué permites la iniquidad? ¿Por qué permites la injusticia? ¿Qué vas a hacer con tu pueblo que está actuando de esta manera? La segunda parte es una preocupación con respecto a la invasión que iba a hacer Babilonia a Judá. ¿Cómo era posible que una nación más pagana que Judá los invadiera y los devastara? ¿Por qué el Señor iba a permitir esto? Pero aquí, en el capítulo 3, hay una oración de confianza en medio de la prueba. Es decir, Habacuc entiende que Dios es un Dios soberano, que la disciplina era necesaria, que él quería probar su fe y también necesitaba disciplinar al pueblo. Pero aún en medio de esos tiempos difíciles, Dios iba a mostrar y se iba a revelar con su misericordia. Él no los iba a abandonar, él iba a seguir siendo su Dios. Así como cuando corriges a tu hijo, padre, madre, tú lo corriges, pero lo amas y lo sigues acompañando y estás ahí, y sigue siendo tu hijo y estás ahí en medio de ese proceso con él. Así que vamos a analizar 3 puntos importantes en esta mañana. Lo hemos dividido una vez más en 3 partes, en 3 secciones de los versículos de Habacuc 3. Y lo primero es en el versículo 2. Vamos nuevamente al versículo 2 en Habacuc capítulo 3, donde dice el Señor aquí en el versículo 2, en la Nueva Traducción Viviente. Dice Habacuc, he oído todo acerca de ti, Señor. Estoy maravillado por tus hechos asombrosos en este momento de profunda necesidad. Ayúdanos otra vez como lo hiciste en el pasado y en tu enojo recuerda tu misericordia. Esta parte es muy impactante, ¿no? Y lo primero que podemos decir acerca de este versículo 2 es que el profeta escuchó la respuesta de Dios y esto produjo en él un temor reverente. Ahí lo vemos una vez más en el versículo 2, dice, he oído todo acerca de ti, Señor. Estoy maravillado por tus hechos asombrosos. ¿Cómo dice esa versión? La Reina Valera dice, oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Y recordemos más bien que hace 8 días estudiamos el capítulo 2 donde el Señor le estaba respondiendo a Habacuc. Entonces, frente a esa respuesta que el Señor le había dado, aquí Habacuc está diciendo, Señor, he oído tu palabra y hay temor en mí, como decía Andrés, un temor reverente, ¿no? No un temor de miedo del Señor, sino más bien un temor reverente hacia Él, como de respeto, de reverencia, ¿no? Y a lo largo de todo este proceso, Habacuc pudo comprender realmente el carácter de Dios, ¿no? Porque, claro, él tenía muchas preguntas y, como decíamos, son preguntas que nosotros podemos hacernos hoy en día. Señor, ¿por qué permites el mal? ¿Por qué permites el sufrimiento? ¿Por qué permites la iniquidad? Pero Dios se revela a Habacuc y le hace entender, como hemos dicho, primero que Él es un Dios soberano. Segundo, que hay decisiones que nosotros muchas veces como sus hijos y también aquellos que no son sus hijos tomamos o toman, y esas decisiones traen unas consecuencias por el pecado, pero también le mostró como parte de ese revelar su carácter que la disciplina es necesaria y necesitamos pasar por esas disciplinas del Señor. Y como último punto, que es lo que estamos hoy viendo en Habacuc, Habacuc necesitaba ser probado en su fe, así como fue Job y como también fue Daniel, que en este contexto lo encontramos. En esta primera invasión de Babilonia a Judá fue cautivo también Daniel, el profeta Daniel, que ya conocemos todos esa historia. Algo más que podemos decir del versículo 2. En medio de este juicio que estaba viviendo el pueblo de Judá, él le dice al Señor, recuerda tus promesas y ten misericordia de nosotros. Ahora, él no le hace al Señor reclamos ni declaraciones, porque él ya está en ese proceso de entender
que Él es creador y nosotros somos criaturas. Es decir, cuando nos preguntamos ¿por qué permites la iniquidad? ¿Por qué permites el sufrimiento? Habacuc se acercó humildemente al Señor y le dijo, en medio de este juicio que es necesario para ese tiempo y muy seguramente para otros tiempos como el que estamos viviendo, en medio de ese juicio que es necesario, recuerda las promesas que has hecho en el pasado, Señor. Ten misericordia de nosotros. No reclamos, no declaraciones, pero sí un acercarnos confiadamente y con humildad al Señor para suplicarle, así como Habacuc le suplicó que recordara su misericordia. Y una última cosa que vemos en el versículo 2 que es muy interesante y es el deseo que el Señor dé a conocer su obra en medio de los tiempos que vivimos. ¿Por qué? Porque era algo que tú decías, esto produce un temor reverente. O sea, que el Señor dé a conocer su carácter en este tiempo, que el Señor dé a conocer sus obras en este tiempo, produce un temor reverente. Ya lo hemos visto, queridos. Lo hemos visto en nuestra realidad, en lo que estamos viviendo en este momento, como ya hemos dicho en otras oportunidades. En este momento a los políticos, a las grandes compañías del mundo, a los grandes medios, al entretenimiento, a todo lo que nos rodea en nuestra realidad. No le queda otro camino, no nos queda otra opción que mirar al cielo y reconocer que hay un Dios sentado en un trono. Hermanos, que esta sea nuestra oración también, que el Señor nos permita cada día escuchar su palabra y que pueda haber en nosotros ese temor reverente a quién es Él, como dice Andrés, nuestro Creador, soberano, misericordioso, pero también justo. Y que en medio de este tiempo nuestra oración sea decirle al Señor, aviva tu obra en medio de este tiempo, y en medio de este tiempo hazla conocer, y en medio también de este tiempo que tenga misericordia de nosotros, de las personas que no lo conocen y que puedan llegar a conocerlo en medio de este tiempo. Así es. Vamos a leer una vez más entonces versículos 3 hasta el 15. Dice, veo a Dios cruzando el desierto de Edom, en la Nueva Traducción Viviente. El Santo viene desde el monte Parán, su brillante esplendor llena los cielos y la tierra se llena de su alabanza. Su llegada es tan radiante como la salida del sol. Rayos de luz salen de sus manos donde se esconde su imponente poder. La pestilencia marcha delante de él, la plaga los sigue de cerca. Cuando él se detiene, la tierra se estremece. Cuando mira, las naciones tiemblan. Él derrumba las montañas perpetuas y arrasa las antiguas colinas. Él es eterno. Veo al pueblo de Cusán en angustia y a la nación de Madián temblando de terror. ¿Estabas enojado, Señor, cuando golpeaste los ríos y dividiste el mar? ¿Estabas disgustado con ellos? No. Enviabas tus carros de salvación. Blandiste tu arco y tu aljaba de flechas. Partiste la tierra con caudalosos ríos. Las montañas observaron y temblaron. Avanzaron las tempestuosas aguas. Las profundidades del mar rugieron levantando sus manos en sumisión. El sol y la luna se detuvieron en el cielo cuando volaron tus radiantes flechas y brilló tu deslumbrante lanza. Versículo 12. Con enojo marchaste a través de la tierra y con furor pisoteaste las naciones. Saliste a rescatar a tu pueblo elegido, a salvar a tus ungidos. Aplastaste las cabezas de los perversos y descarnaste sus huesos de pies a cabeza. Con sus propias armas destruiste al jefe de los que se lanzaron como un torbellino pensando que Israel sería presa fácil. Pisoteaste el mar con tus caballos y las potentes aguas se amontonaron. Aquí en esta sección del capítulo recordamos y vemos algo muy interesante y es que Habacuc recordó también las promesas que Dios había hecho a Israel en el pasado. Él le dice allí en estos primeros versículos, Señor, acuérdate de las promesas que nos hiciste. Ten misericordia de nosotros con una actitud humilde. Pero también Él aquí está expresando que recuerda las promesas y las obras también de Dios en el pasado con su pueblo Israel. Es decir, en versículos, por ejemplo, como el 8, donde habla de las aguas, también en el 10, donde dice que las profundidades del mar rugieron levantando sus manos en sumisión, se está refiriendo a diferentes escenarios que nosotros vemos en la obra que Dios hizo por ejemplo, en el tiempo de Moisés, en el tiempo de Josué, cuando Dios abrió el Mar Rojo para que el pueblo de Israel, que había sido recientemente liberado de la esclavitud de Egipto, pasara
Y esa historia, esa palabra era recordada en este momento por el profeta. Y esto es muy interesante verlo acá. Ahora, ¿cómo nosotros podemos poner en práctica esta segunda parte donde Habacuc recuerda las promesas del Señor? Pues, hermanos, el fundamento de nuestra confianza en Dios debe ser nuestro conocimiento de Él. Habacuc conocía las obras del Señor, lo que Él había hecho en el pasado. Ahora nosotros preguntémonos, ¿qué tanto nosotros conocemos al Señor? ¿Y cómo lo estamos conociendo? Porque conocer al Señor no es ver un programa cristiano, no es ir a la iglesia, de hecho ya ni siquiera nos estamos reuniendo, sino que estamos en iglesia en casa, ni siquiera es escucharnos a nosotros. Bueno, realmente lo que el Señor puede hablar a través de nosotros, esperamos que sea de crecimiento para ustedes, pero conocer al Señor es más tu relación con Él, tu relación con Él. No podemos estar juntos en este tiempo, no podemos visitarnos, muchas veces quisiéramos citas donde estuviéramos aconsejándonos unos a otros, pero no es posible. Entonces necesitamos remitirnos a su palabra, a nuestra relación con Él. ¿Qué tanto estamos creciendo en el conocimiento de su palabra y en nuestra relación, en nuestro día a día, en nuestros tiempos de oración con Él? En cuanto a pensar también quién es Dios, ¿no? Porque eso era lo que estaba ocurriendo con Habacuc. Él estaba entendiendo realmente quién era Dios y cómo, de qué manera estaba revelando parte de su carácter en este tiempo. Y la palabra de Dios lo dice, el Señor es nuestro Padre, es un Dios bueno, es un Dios justo. Ahí mismo en Romanos 9 dice, ¿acaso vamos a pensar que Dios es injusto al permitir muchas veces la iniquidad, el sufrimiento? En ninguna manera. Porque Dios es un Dios justo, es un Dios bueno, es un Dios que nos ayudó en el pasado, porque todos podemos hablar y dar testimonio acerca de la obra de Dios en el pasado. Es un Dios fiel a sus promesas, es un Dios que no nos abandona, es un Dios que nos sostendrá en medio de la prueba. Entonces, al conocer el carácter de Dios, al conocer su bondad, al conocer su justicia, al conocer su amor, aún en medio de la prueba, ese es nuestro fundamento, el conocer al Señor, saber que Él nos va a restaurar, que Él nos va a ayudar, que Él nos va a sostener. Amén. Amén. Vamos entonces a pasar a nuestra última parte, que es el versículo del 16 al 19, si quieres nuevamente leerlo allá. Dice, oí y se conmovieron mis entrañas, a la voz temblaron mis labios, pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas. Aunque la higuera no florezca ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Amén. Gracias, amor. Aquí en el versículo 16 es tremendo, tremendo, hermanos. Nueva traducción viviente, versículo 16, dice el profeta Habacuc, al oír esto, las obras del Señor, me estremecí por dentro, mis labios temblaron de miedo, se me doblaron las piernas, caí y temblé de terror. Y esta parte es muy importante allá en sus Biblias, la última parte del versículo 16. Esperaré en silencio el día venidero, cuando la catástrofe golpee al pueblo invasor. Aquí hay algo muy interesante, como ya habíamos dicho, y es que Habacuc comprende la soberanía de Dios. Habacuc comprende que Dios tiene el control tanto de su pueblo como también del mal que les espera con la invasión que va a ocurrir en 4 años siguientes. Él tiene el control tanto sobre Judá como sobre Babilonia. Y iba a usar Babilonia para disciplinar a Judá, pero también iba a castigar a Babilonia por sus pecados, porque él tenía el control sobre ellos. Por eso para nosotros en esta mañana esta es una muestra muy clara de que Habacuc comprende la soberanía de Dios y la importancia también de la disciplina para el pueblo. Por eso él dice, esperaré en silencio, después de tu juicio, esperaré en silencio el día en que tú también castigues
la iniquidad, la maldad al pueblo invasor. Es decir, aunque se estremece de miedo por lo que vendrá, él está confiando en el Señor, está confiando que el Señor restaurará a su pueblo, restaurará a Judá. Él hubiera podido decir, como muchas veces escuchamos de manera equivocada, no, realmente el Señor nos va a librar de todo esto y no vamos a tener que sufrir absolutamente nada, porque el Señor solamente es bondad, justicia, misericordia. Pero en el carácter de Dios, hermanos, necesitamos comprender que el Señor es bondad, justicia y misericordia. Y como es justo, también es un Dios de disciplina, también es un Dios de castigo muchas veces. No para mal, sino para nuestro bien, para nuestro crecimiento, para que podamos madurar. Entonces, de esto es lo que habla esta sección a partir del versículo 16. Inicia un sentimiento, un comprender la confianza del Señor, en comprender su soberanía. Y ahora otra pregunta que nos hicimos en esta sección es ¿por qué el sufrimiento en Habacuc? Que fue lo que dijimos al principio. Si Habacuc fue un hombre justo, como Job, como Daniel. A Daniel lo metieron en una fosa para que se lo comieran los leones. ¿Por qué tenían estos hombres justos que pasar por estos sufrimientos? ¿Por qué permitía el Señor estos sufrimientos en ellos? Porque vemos claramente que muchas veces su sufrimiento no era disciplina del Señor, no era consecuencia por su propio pecado. Sí estaba la soberanía de Dios, pero es lo que estamos abordando hoy. El Señor permite el sufrimiento aún en sus hijos, porque quiere probar nuestra fe. ¿Nuestra fe en qué? Que fue algo que también dijimos hace 8 días. Probar nuestra fe en qué o en quién más bien. Nuestra fe en que nuevamente vamos a estar bien, tranquilos, en paz y que nada ni ningún mal se nos va a poder acercar. No, hermanos, esa no es la fe. Esa no es la fe, porque el Señor no quiere una fe ni en lo terrenal, ni en lo material, ni en nuestro propio conocimiento, ni en nuestras propias capacidades. Nuestra fe, como dijimos hace 8 días, debe estar puesta en Él, en la persona de Cristo. Entonces, ¿por qué el sufrimiento en Habacuc, en Daniel, en Job? Porque el Señor necesitaba moldear su carácter. Era una primera parte. Y lo otro, llevar también a otros el mensaje de salvación. Muchas de las personas de Judá vieron la reacción de Habacuc frente a la prueba. Y esto era de testimonio para ellos, esto era de crecimiento. Entonces, aquí hay una pregunta y es, como hijos de Dios, ¿qué posición tenemos frente al sufrimiento? Que es algo que también estudiamos hace unas semanas en Hechos 16. Estuvimos pues preparando el mensaje recordando que esta semana con nuestra familia estuvimos leyendo Hechos 16 y recordemos en Hechos 16 la escena, están Pablo y Silas, están predicando el evangelio, están haciendo milagros y llega un momento donde el pueblo se agolpa contra ellos, lo llevan ante los magistrados. En ese momento ellos estaban en Filipos, en el capítulo 16, les invito a que lo lean y pues puedan tener todo el contexto. Pero dice desde el versículo 22, se agolpó el pueblo contra ellos, los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Y decíamos, bueno, si estos hombres estaban predicando el evangelio, haciendo milagros, eran siervos de Dios, pues uno podría decir, pues ¿por qué el Señor permite que les pase semejantes cosas? Y más adelante podemos ver que Dios milagrosamente envía un terremoto sobre la cárcel, se abren las puertas, se sueltan las cadenas, el carcelero está a punto de quitarse la vida porque dice, se me van a volar todos y voy a tener yo que pagar la condena de estos hombres. Ellos le dicen, tranquilo, estamos todos aquí. Él en ese momento tiene una convicción de que el Señor Jesús es real y dice, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y Pablo y Silas le comparten el evangelio y luego van a su casa y comparten el evangelio finalmente, no solo al carcelero, sino a su familia. Entonces podíamos concluir ese día estudiando con la familia, Dios permite el sufrimiento de sus hijos también para que a través de esos momentos difíciles otros puedan escuchar el evangelio.
¿qué actitud estoy tomando yo frente al sufrimiento? Y veíamos que aquí Pablo y Silas en la cárcel estaban orando al Señor, cantaban himnos y los demás presos los podían oír. Entonces, ¿qué actitud estamos tomando nosotros como hijos de Dios en este tiempo? Es normal que hayan momentos en los que estamos con temor, con incertidumbre, con tristeza, con aburrimiento de estar ya tanto tiempo en casa, pero ¿qué actitud estamos tomando frente a esta situación? ¿Estamos confiando en el Señor? ¿Estamos buscando oportunidades para hablar de otros del Señor, para ayudar a suplir una necesidad, para mostrar que la misericordia y el amor de Dios siguen siendo reales en este tiempo? Esa es la invitación también a sacar provecho de esos momentos difíciles para que el reino del Señor sea extendido. Así es, así es. Leamos entonces una vez más en el versículo 17, y es un cambio en el corazón también, veo yo como una transformación en el corazón de Habacuc, también a partir del versículo 17. Él dice ahí algo muy interesante que vamos a estudiar juntos. Dice: aunque las higueras no florezcan y no haya uvas en las vides, estoy leyendo Nueva Traducción Viviente, aunque se pierda la cosecha de oliva y los campos queden vacíos y no den fruto, aunque los rebaños mueran en los campos y los establos estén vacíos. Y vamos hasta ahí por un momento. Aquí Habacuc habla de varias cosas importantes para el pueblo de Israel desde sus inicios. La higuera, queridos, era una planta que surge en el Asia suroccidental y que era una planta insignia, una planta y un fruto, esta higuera insignia para el pueblo de Israel, porque representaba unidad, conocimiento, fertilidad. Esto era lo que era la higuera. Y él habla de ahí, aunque las higueras no florezcan. Era realmente la satisfacción, ver a la higuera florecer, porque eso representaba para Israel la higuera, unidad, conocimiento, fertilidad. Pero también dice, aunque se pierda, y no haya uvas en las vides. Recordemos qué hacían en esa época en el pueblo con las uvas. Ellos hacían el vino, a través de todo un proceso de preparación hacían el vino. Y el vino hecho con uvas era muy importante para el pueblo porque era lo que los alegraba en sus celebraciones, lo que les daba alegría, lo que les daba ese placer durante las celebraciones. Era un símbolo de alegría, de fiesta. Pero también ahí habla más adelante, aunque se pierda la cosecha de oliva, es decir, habla de los olivos. El aceite de oliva era lo que ellos usaban en esa época también, y esto representaba para el pueblo abundancia, era un símbolo de la abundancia durante ese tiempo para el pueblo. Y más adelante, ahí mismo en el 17 dice, y los campos queden vacíos y no den fruto, aunque los rebaños mueran en los campos y los establos estén vacíos. Otra parte importante, algo acerca de la economía de Israel en ese tiempo, la ganadería y el pastoreo. Él dice que aunque en los establos no hayan vacas, aunque los rebaños mueran en los campos, una de sus actividades económicas era el pastoreo en esa época. Aunque falte todo esto, es decir, lo hemos compilado en una sola frase, aunque falte la unidad, el conocimiento, la fertilidad, la alegría, el placer terrenal, aunque no estemos en tiempos de abundancia, aunque falte el trabajo, al hablar también de su economía, dice el versículo 18, aún así me alegraré en el Señor. Y esto para nosotros es un entendimiento de parte de Habacuc, de que su confianza y su alegría no estaban puestas en el bienestar terrenal, en el placer terrenal, sino en el Señor. Aún así me alegraré en el Señor y me gozaré en el Dios de mi salvación. Y cuando dice en el Dios de mi salvación, también está mirando al futuro, mirando a Cristo, aquel que nosotros miramos hacia el pasado, a ese Jesús que murió en la cruz para perdonar nuestros pecados. Es decir, Habacuc está proclamando aquí la fuente de mi alegría, la fuente de mi gozo. No es lo que pueda o no tener en esta tierra, no son los placeres terrenales, ni siquiera es el bienestar en cuanto a mi salud o en cuanto a lo que sea,
sino la fuente de mi alegría, la fuente de mi gozo, es el Señor y la salvación que Él me ha dado. Por eso dice, aún así me alegraré en el Señor y me gozaré en el Dios de mi salvación. Vamos por un momento a Isaías 61:10. Isaías fue otro profeta y él también entendió este principio. Y durante la época de Isaías también hubo idolatría, hubo muchas cosas, hubo iniquidad, hubo sufrimiento. Y ellos no tenían el bienestar que podían pensar tener en ese momento. Pero Isaías 61:10, el profeta Isaías está proclamando algo. Aquí en la Nueva Traducción Viviente dice, me llené de alegría en el Señor mi Dios, pues Él me vistió con ropas de salvación y me envolvió en un manto de justicia. Soy como un novio vestido para su boda o una novia con sus joyas. El Señor soberano mostrará su justicia a las naciones del mundo, todos lo alabarán. Su justicia será como un huerto a comienzos de la primavera, cuando brotan las plantas por todas partes. Hermanos, un entendimiento de que la fuente de nuestra alegría y de nuestro gozo debe ser el Señor y la salvación en Cristo que Él nos ha dado. Amén. Por eso yo creo que la invitación es no tener nuestros ojos y nuestro corazón puestos en las cosas de este mundo, en las cosas terrenales, porque como hemos visto en estos días, son efímeras, son pasajeras. Aún nuestra propia vida es tan delicada, tan vulnerable frente por ejemplo, al COVID, porque hemos meditado en eso, ¿no, amor? Decimos, pues el COVID, que es una cosa que tienen que ver, mejor dicho, en un microscopio. Ni siquiera en un Ni siquiera en microscopio uno normal, ordinario sino, se ve. exacto. Y decimos, ha hecho semejantes estragos a nivel mundial. Eso muestra lo pasajero y lo efímero que es todo en este mundo, en esta vida, y por eso nuestros ojos y nuestro corazón deben estar puestos en el Señor, en nuestra relación con Él, en quién es Él, en la eternidad, en el tiempo que vamos a estar con Él después de que dejemos esta tierra. Y eso debe ser lo que nos debe mover cada día a vivir, cómo estamos viviendo, en qué estamos enfocando nuestras fuerzas, nuestros recursos, nuestro tiempo. En eso debemos estar pensando cada día, en cómo estamos invirtiendo nuestra vida y en cómo estamos sembrando para la eternidad. Así es, así es. Hermanos, pensemos en esto por un momento. Pensemos en esto, en nuestro tiempo, en nuestra realidad, en que estamos muchas veces deprimidos en este tiempo, en que estamos ansiosos, en que uno de los principales temores que tenemos ahora, y lo hablábamos ayer con varios de nuestros misioneros durante unas llamadas que tuvimos, uno de los principales temores es ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar ahora? Sí, en este momento estamos en casa, estamos compartiendo, estamos aprendiendo, pero ¿qué va a pasar? ¿Cuál va a ser el escenario post-coronavirus? ¿Qué va a pasar con la iglesia? ¿Qué va a pasar con la política? ¿Qué va a pasar con nuestro trabajo? ¿Qué va a pasar con nuestro sustento, con nuestro trabajo? Hermanos, la palabra del Señor es clara. El Señor es nuestra fuerza. Dios es nuestro sustento. Y tenemos que tener en nuestra mente y en nuestro corazón, entendiendo que el Señor nos va a sostener, que aunque falte el conocimiento, aunque falte el trabajo, aunque falte la alegría terrenal, aunque falte el placer terrenal, puede ser que nunca más podamos volver a salir de vacaciones. Eso es triste. ¿Por qué? Porque con todas estas restricciones y todas estas cosas tan difíciles, pero nuestra mente debe estar puesta en Él, en que estas situaciones que vivimos como personas en medio de este mundo, todas estas situaciones nos pueden quitar lo que sea, la abundancia, el trabajo, los placeres, el conocimiento, lo que sea, pero nada, absolutamente nada, como dice Romanos capítulo 8, versículos 38 y 39, nada nos va a poder separar del amor del Señor que es en Cristo Jesús. Ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni el COVID, ni nada nos va a poder separar del amor del Señor. Y esta fue parte de la comprensión de Habacuc, que es interesante para nosotros hoy. Nada me va a poder quitar al Señor.
y la salvación que Él me ha dado. Por eso siempre me voy a gozar y siempre me voy a alegrar, porque el Señor y su salvación siempre van a estar en mí y conmigo, y nada, como Pablo dijo en Romanos 8, nos va a poder separar de su amor. En esta última parte, versículo 19, dice: el Señor soberano es mi fuerza. Habacuc confía en la restauración de Israel, en la promesa de salvación. Como ya dijimos, ellos sabían que venía del linaje de David un hombre que iba a ser la promesa de restauración para Israel. Cristo muriendo en la cruz del Calvario para darnos salvación y vida eterna. Así que viendo el futuro, viendo cómo el carácter de Dios ha sido revelado, Habacuc confía en la restauración del Señor. Y hay una parte muy bonita ahí en el versículo 19 que también la cantamos muchas veces. Hay miles de canciones donde dice, leamos la primera allá, sobre los siervos. En la versión Reina Valera el 19 dice: Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de siervas y en mis alturas me hace andar. Ok, acá dice: el Señor soberano es mi fuerza, Él me da pie firme como al venado, capaz de pisar sobre las alturas. Estuvimos hoy, en este momento, están libres por ahí, porque casi no hay personas, entonces están libres. Y estudiando un poco acerca de la vida de los venados, es un animal muy interesante, es un animal precioso, es un animal increíble. Yo no sabía que ellos de tiempo en tiempo cambian su cornamenta. Ellos tienen unos cuernos, cada año cambian su cornamenta y ellos buscan, para no tropezarse con los árboles cuando nace su nueva cornamenta, buscan los lugares altos, ¿no? Esto también depende de cuando es verano, cuando es invierno, o están en los valles, en los bosques, o están en lugares altos. ¿Cómo es posible que ellos puedan pisar esos lugares altos de las montañas que son muy empinados? Y es que Dios les ha dado a estos cervatillos, a estos venados, les ha dado una capacidad increíble en sus patas. Ellos tienen unas patas muy firmes, pero también, digamos, la estructura de sus patas les ayuda a pisar esos lugares altos donde muy pocos animales, tal vez las aves solamente podrían pisar. Y Habacuc aquí está diciendo eso: Él me da pie firme como al venado, capaz de pisar sobre las alturas. Y es muy interesante para nosotros esa parte de los venados. Ellos son animalitos con muchas características, y una de esas es que tienen sus patas muy firmes y son capaces de pisar esos lugares muy empinados donde nadie más podría pisar. Pues pensando un poco en esto, Habacuc también estaba aquí reflexionando acerca de lo que ya dijimos, la restauración de Israel, cómo el Señor los iba a fortalecer en esos tiempos de angustia, en esos tiempos de juicio. Es decir, al final de todo esto, Él reconoce y dice: el Señor es nuestra fortaleza. Él nos da fortaleza en nuestros pies aún para que podamos soportar y caminar sobre todos esos lugares donde sin su fortaleza no podríamos pisar, no podríamos andar. Aquí al final del capítulo 3, Habacuc finalmente pasa esa prueba de fe, así como la pasó Job, después de que el Señor le quitó sus 10 hijos, que anoche casi lloramos una vez más con esa historia. El Señor le quitó sus 10 hijos, le dio una enfermedad terrible, le quitó sus bienes, le quitó todo, permitió que Satanás lo atacara. Eso no quiere decir que siempre sea así, pero después, al final del libro de Job, de este entre prosa y poema que es el libro de Job, vemos cómo el Señor le devuelve el doble y lo restaura y lo levanta, pero también con sus ojos puestos en Cristo, en Cristo. Conociendo un poco más al Señor, ¿no? Yo creo que cuando pasamos por esos tiempos difíciles, el Señor nos permite conocerlo un poco más. Seguramente, y lo más probable es que cuando estamos bien, cuando todo está tranquilo, hay paz, bueno, sí oramos, vamos a la iglesia, pero llevamos una vida de pronto superficial, una vida espiritual superficial. Pero en esos momentos difíciles es donde
nuestro corazón sabe que en la única persona donde podemos encontrar refugio, consuelo, esperanza es en el Señor. Entonces en esos tiempos también podemos saber y entender que es la forma que el Señor usa para que lo podamos conocer un poco más. Como decía Job, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Job había, después de haber pasado por todo ese tiempo, conocido un poco más al Señor, y es lo que Él quiere, ¿no?, de nosotros, que le conozcamos cada día más, que nuestra relación con Él sea cada vez más profunda, con el propósito de glorificarlo a Él y de darlo a conocer a otros. Hay dos frases que encontramos acerca de esto, de este contraste, ¿no? De aquellos que entienden y queremos hoy entender, y vamos a hablar al final, que no importa que falte lo que falte, nos vamos a gozar en el Señor porque Él nos ha dado salvación, porque Él es nuestro Dios. No importa que falte el trabajo, no importa que no estemos en tiempos de abundancia, no importa que pasemos por tribulación o necesidad, nos vamos a gozar en el Señor. No importa que haya COVID y este solamente es el inicio tal vez de muchas cosas difíciles que vendrán, pero nos vamos a gozar en el Señor y en que Él es nuestra salvación. Y las frases dicen así, la primera es: aquellos que estando llenos se gozaron de Dios en todo, cuando estén vacíos podrán gozarse del todo en Dios. Otra vez, aquellos que estando llenos se gozaron de Dios en todo, cuando estén vacíos podrán gozarse del todo en Dios. Y la otra es: podrán sentarse sobre el montón de las comodidades humanas arruinadas y regocijarse en Él como el Dios de su salvación. Así que, hermanos, aprovechemos este tiempo, queridas familias, para seguir conociendo al Señor. Ya hemos dicho y hemos respondido estudiando el libro de Habacuc la pregunta, ¿por qué Dios permite el sufrimiento? Lo primero que dijimos es que Él es un Dios soberano. Como leímos hoy en el Salmo 115, Dios hace lo que a Él le place. ¿Quiénes somos nosotros para acercarnos a hacerle preguntas a Dios y para decirle por qué estás permitiendo esto? ¿Por qué permites la maldad? ¿Por qué permites una cosa y la otra? Él es Dios y Él no tiene que darnos respuestas. Sin embargo, si nos acercamos con una actitud humilde ante Él, como se acercaron todos estos hombres en la Escritura, Él nos va a explicar a través de su palabra estos principios que hemos aprendido. Entonces, lo primero, ¿por qué permite Dios el sufrimiento? Él es un Dios soberano y Él hace lo que a Él le place. Segundo, muchas veces, hermanos, el sufrimiento son aflicciones que nosotros mismos nos buscamos, son consecuencias de nuestro pecado. Así que como dice Efesios capítulo 5, entre más rechacemos las obras infructuosas de las tinieblas y procuremos bajo la guía del Espíritu Santo caminar en santidad, pues menos vamos a tener que sufrir las consecuencias de malas decisiones que tomemos. Entonces, lo segundo muchas veces son las consecuencias de nuestro pecado. Tercero, Dios permite el sufrimiento y tiempos como estos en nuestras vidas y en el mundo porque Él necesita disciplinar a sus hijos, porque los ama, porque quiere que aprendamos algo más, que crezcamos en nuestro carácter. Muy posiblemente cuando todo regrese a la normalidad, entre comillas, después de este tiempo, tú o yo o tú vamos a tener en nuestro corazón y en nuestro carácter moldeado y vamos a ser más pacientes, vamos a ser más tolerantes, vamos a valorar más nuestra familia, y esa enseñanza es algo que tal vez no hubiéramos aprendido si no hubiera pasado este tiempo y si no hubiéramos tenido que vivir esto que estamos viviendo. Y lo último, como pasó con estos grandes héroes de la fe, es la cuarta parte ya para hoy orar y concluir. Dios permite el sufrimiento porque quiere probar nuestra fe, probar nuestra fe. ¿En quién está puesta nuestra confianza? ¿En lo material? ¿En lo que ya no vamos tal vez a poder tener nunca más? ¿En las cosas de este mundo? ¿En nuestro trabajo? ¿En nuestro dinero? ¿En nuestro conocimiento? ¿En nuestra profesión? No. El Señor prueba nuestra fe porque quiere que lo miremos a Él. Por eso tú decías ahora, Job era un hombre justo, pero al final de sus días dijo,
o al final del libro más bien, al final dijo, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven, ahora te conozco realmente, Señor. No me basta con ser un hombre justo, necesitaba este tiempo, necesitaba esta prueba para conocerte realmente, probar nuestra fe. Algo muy importante en medio de la prueba, hermanos, porque yo sé que estamos viviendo tiempos de escasez, de enfermedad en medio de esta situación. Hay personas conocidas que se encuentran en este momento a la espera de exámenes por toda esta situación de salud que estamos viviendo. Pero una cosa muy importante, hermanos, en medio de la prueba, el Señor es nuestra fuerza. Él no nos va a abandonar. Aferrémonos a eso, a esa palabra. El Señor es nuestro sustento, el Señor es nuestra fuerza y va a estar ahí y vamos a salir al otro lado. Seguro que sí. Esto no va a ser eterno. El COVID no es eterno, el único que es eterno es el Señor. Y esta situación tampoco es eterna. Tengamos paciencia, aprendamos de la prueba, caminemos con el Señor, aprovechemos el tiempo para conocerle, para meditar en su palabra. Y seguro que así como Habacuc y como el pueblo de Israel, vamos a pasar la prueba. ¿Por qué no oramos entonces y le damos gracias a Dios? Bueno, Señor, muchas gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque nos alientas, Señor, nos animas a seguir confiando en ti, Señor, en tu palabra, en tu promesa, Señor. Nos anima, Señor, a seguir manteniendo nuestros ojos puestos en ti, Padre Santo, aún en medio de lo que estamos viviendo, Señor. Como decía el profeta Habacuc, aunque la higuera no florezca, aunque las vides no haya fruto, Señor, aunque falte el producto del olivo, Señor, aunque nos falte todo, Señor, tú estás con nosotros y ese es el motivo de nuestro gozo, de nuestra alegría, de nuestra paz. Ahí está puesta nuestra confianza en ti, Señor. Solamente en ti y en tu palabra, Señor, que permanece para siempre. El cielo y la tierra pasarán, pero tus palabras no pasarán, Señor, y en eso queremos confiar. Yo oro en esta tarde por cada persona que nos está viendo a través de este video, Señor, y por las personas que lo van a ver después. Oro por cada familia de nuestra congregación y por cada familia que hace parte del cuerpo de Cristo en el mundo, Señor. Te pido por favor que nos fortalezcas en este tiempo, Señor. Enséñanos en este tiempo a permanecer aferrados a ti, Señor. Orando, confiando en que tú estás con nosotros, Señor. Y danos por favor la oportunidad de compartir a otros tu evangelio, Señor. Entendemos y sabemos que lo más importante en la vida de un ser humano es conocerte, amarte, vivir para ti, Señor. Por eso te pedimos en esta tarde, danos la oportunidad de reflejar tu amor cada día, Señor, empezando por las personas que nos rodean en nuestra casa, nuestra propia familia, Señor, que puedan verte a través de nosotros, Señor, y que nosotros podamos, Señor, contarles a otros las buenas noticias de salvación, Señor, que podamos contarles a otros que aunque estamos en medio de una situación difícil, tú estás en medio de nosotros, Señor, y quieres habitar en el corazón de cada persona que dispone su corazón y cree en ti, Señor. Te pido por favor para que podamos confiar, Señor, en esta tarde, en que tú nos provees económicamente, Señor, en que tú nos guardas, en que tú nos guías en medio de esta situación difícil, Señor, pero también que podamos confiar en que eres soberano sobre nuestras vidas, Señor, y que no importa, Señor, si hay escasez o hay abundancia, si hay salud o hay enfermedad, tú estás en medio de nosotros, Señor, y ahí debe estar puesta nuestra confianza, Señor. Permítenos conocerte cada día más, Señor, a través de tu palabra, Señor, que podamos cultivar, Señor, nuestra relación contigo en medio de este tiempo y podamos salir fortalecidos, Señor, que cuando pase este tiempo de prueba podamos decir, como dijo Job, de oídas te habíamos oído, pero ahora nuestros ojos te pueden ver, Señor, y te conocemos un poco más de lo que te conocíamos antes, Señor. Ponemos esta semana en tus manos, te pedimos que sigas guardándonos, guiándonos, enseñándonos más de ti, Señor. Oramos por nuestros gobernantes, Señor, en nuestro país, Señor, por el presidente, por los alcaldes y gobernadores de este país, y te pedimos, por favor, dales la sabiduría que necesitan, Señor, para tomar las decisiones correctas, Señor.
Por favor, Señor, oramos, Señor, también por las personas de nuestro país que están pasando necesidad, que no tienen un techo, que no tienen alimento, que están enfermos, que en este momento se encuentran en los hospitales, Señor, en las UCI, Señor, en un momento delicado de salud, Señor. Te pedimos, por favor, que tengas misericordia, Señor, de estas personas que están atravesando estos tiempos difíciles, Señor, y los fortalezca, Señor, y te reveles a ellos, que es lo más importante, Padre Santo. Guarda también a nuestros niños en esta semana, Señor, ayúdalos a seguir llevando este tiempo con paciencia, con tranquilidad, Señor, que puedan seguir aprendiendo de sus padres, Señor, y valorando su casa y su familia, Señor. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Queridos, ánimo en este tiempo, los amamos, los extrañamos, hemos hablado con algunos de ustedes por teléfono, seguimos ahí firmes, cada día buscando al Señor y siendo también un apoyo para lo que necesiten. No duden en llamarnos o escribirnos. Si necesitan algo, ahí vamos a estar. Estamos en nuestros tiempos de oración diarios, estamos teniendo nuestro café en familia los miércoles. Este miércoles nos encontramos a las 7:30 nuevamente. Por favor, sigamos siendo iglesia, sigamos identificando necesidades que podamos suplir, porque eso es a lo que el Señor nos ha llamado en este tiempo. Oremos por nuestros misioneros que no la están pasando bien, muchos de ellos. Como les dijimos ahora, algunos amigos de ellos en estos lugares donde están a la espera de exámenes por este virus. Pero bueno, seguimos confiando en Dios. Él es nuestra fuerza, Él es nuestro sustento y hoy queda esta palabra en nuestros corazones. No importa lo que estamos viviendo, no importa lo que pase y no importa lo que vengan. Nuestra alegría, nuestro gozo y nuestra esperanza está puesta en Él y en la salvación que Él nos ha dado. Muchas bendiciones y que el Señor los bendiga esta semana. Bien, bendiciones, hermanos.